Ok, estimados estudiantes, buenas tardes. Sean bienvenidos pues a esta nuestra segunda sesión sincrónica correspondiente pues a la semana 2 de trabajo dentro del módulo 10, transformaciones en el mundo contemporáneo. Ok, miren, les voy a compartir pantalla para que podamos comenzar con nuestra sesión de esta semana. Ok, miren ustedes, estamos entrando a la unidad 2, que es el mundo en guerra, la transición hacia un nuevo orden geopolítico y mundial. La semana pasada pues estuvimos platicando acerca de todo lo que fue la Segunda Guerra Mundial, discúlpenme, Segunda Revolución Industrial, la Primera Guerra Mundial y el periodo entre guerras cuando se da la Gran Depresión de 1929. Hemos estado platicando toda esta semana, número 1, pues de todos estos grandes inventos que se suscitaron dentro de la primera y segunda revolución industrial y cómo esto han venido impactando a nuestra situación actual hoy en día, a ustedes como sociedad mexicana, a su comunidad, a su familia, al país. Todos estos inventos han tenido una repercusión bastante pues fuerte en nuestro acontecer diario. Miren ustedes, de acuerdo a lo que estuvimos trabajando, quiero agradecer a todos y cada uno de ustedes que tuvieron la oportunidad de participar en el foro de Aprendiendo. Me llevé una grata sorpresa en cuanto a la participación activa, a la argumentación y redacción de cada una de sus ideas. Créanmelo, los quiero felicitar, estoy muy agradecido y vuelvo a insistirles, como les decía la semana anterior, es un honor el poder compartir con este grupo este módulo 10 bloque C. ¿Por qué? Porque trabajan muy bien, generan ideas, entregan a tiempo. Por eso me motiva y me obliga a mí a también tener que evaluar en tiempo y forma y que ustedes estén retroalimentados. También agradezco a todos aquellos que pudieron hacer las correcciones a su proyecto integrador 1. ¿Por qué? Porque tuvieron esta capacidad de poder generar lo que se les estaba pidiendo, la infografía. Como yo les comentaba, la infografía son imágenes en las cuales vamos a estar integrando textos y vamos a dar una breve explicación de lo que estamos nosotros tratando de representar con la imagen. Eso sería la infografía. En cuanto a la segunda actividad integradora, igual los quiero agradecer y felicitar. Muy bien los mapas mentales, muy bien la historieta. Algunos integraron el link para poderse revisar en la página o en la aplicación que hicieron su historieta. Otros lo subieron a su documento en Word o lo convirtieron a PDF o lo hicieron en PowerPoint. Créanmelo, muchas gracias. Hubo ahí, creo, nada más una o dos calificaciones bajas porque yo creo que no revisan o no se lee este, lo que se les está solicitando en la plataforma. Miren ustedes, yo les voy a pedir de favor que tengan la precaución de leer qué es lo que se les está pidiendo, qué es lo que ustedes tienen que entregar. ¿Por qué? Porque muchas veces nada más leemos, haz un mapa mental sobre esto, pero ya no leemos lo demás. Entonces, por favor, ahorita en la actividad integradora 3 y 4 van a tener que hacer una línea de tiempo en la actividad integradora 3, una explicación, grabar un audio, en la actividad integradora 4, un cuadro comparativo, una argumentación. Entonces, tengan muchísimo cuidado, por favor, porque eso pega en tu calificación que tú obtienes al momento de estar evaluando tu actividad integradora. Tuve una respuesta en la actividad integradora de 58 entregas y en la actividad integradora 2 de 54. Entonces, digo, es un buen número, pero creo que podemos
hacer las cosas mejor. ¿Por qué? Porque estamos como un 20% abajo en las entregas, de acuerdo al número de estudiantes que tengo yo en el grupo. Entonces, podemos todavía dar un poco más. Lo pesado fue la semana pasada. Esta semana en la actividad integradora 3, pues hay que grabar un audio. Ustedes ya saben trabajar con su celular, pueden grabarlo en el celular y subir en un drive el audio para que me graben ustedes el link y poder escuchar lo que están comentando. Permítanme un segundo porque tengo que estar yo aquí admitiendo cómo van llegando todos los compañeros. Entonces, les venía yo diciendo, son actividades bastante sencillas que ustedes van a poder hacer en tiempo y forma y que no les va a requerir de mucho tiempo. En cuanto al trabajo en esta unidad 2, vamos a empezar a hablar acerca de lo que sería la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, y las dictaduras y las emancipaciones en África, Asia y América, y bueno, y Latinoamérica. Eso es lo que vamos a estar nosotros hablando. Permítanme un segundo. Ahí está. Miren ustedes, quiero comenzar aquí tocando el tema de la Segunda Guerra Mundial. Mucho del trabajo, bienvenidos a todos los que vayan llegando. Quiero hablar de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque hubo aquí una situación que se da entre un nacionalismo en Alemania, que después que conoce como esta ideología nazi, y la persecución de la cual son objetos toda la raza judía. Muchos de ustedes me podrán decir que el conflicto pues era por el dominio territorial en Europa, por querer generar un desarrollo militar y armamentista en Europa en ese tiempo, porque traían todavía secuelas de la Primera Guerra Mundial. Pero miren, la realidad es esta. En esta segunda revolución industrial, como lo platicábamos la semana pasada, se empiezan a generar los sistemas financieros actuales. Sí había bancos pequeños que eran dominados por personas, pero ustedes bien saben que por historia, los judíos tienen una fama de que son los que manejan el dinero y es una realidad. La raza judía tiene una habilidad para poder administrar, gestionar, controlar, manipular, otorgar, manejar el dinero o el sector financiero desde hace muchos siglos. Entonces, al momento de que se da la segunda revolución industrial, muchas familias judías empiezan a hacerse de el sistema financiero mundial. ¿Qué significa? La base del tipo de cambio o de ¿qué les puedo decir? Las arcas de la nación, que aquí en nuestro caso en México están en el Banco de México. Antiguamente no eran dólares, era el arca, lo que, haz de cuenta que, ¿cómo les puedo explicar? La base de la economía de los países se basaba en el oro que tuvieran, en el oro y la plata. La base de cambio era el oro y era la plata, no era el dólar. Entonces, estos judíos empiezan a dominar el sistema financiero, como era una base de cambio, oro, pues ellos empiezan a guardar en sus arcas muchísimo oro que les da un poder financiero impresionante. Entonces, en base a este nacionalismo alemán que se empieza a dar a partir de finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, traen esta percepción, este paradigma, esta idea de que la raza alemana es una raza pura, la famosa raza aria, y que son una raza con un nivel intelectual muy alto, capacidad física muy fuerte, insensibles, o sea, no emocionales como podremos hacer acá en Latinoamérica. Y ese nacionalismo empieza a trastocar también las economías. ¿Por qué? Porque en Alemania también hay bancos y son dominados por judíos. Entonces los préstamos, otorgamiento de créditos,
financiamientos, pues tienen que ser en estos bancos judíos, bueno, o dominados por los judíos en ese momento, y empieza aquí a surgir la figura de un señor que se llama Adolfo Hitler, que desde la Primera Guerra Mundial, pues él era soldado, participa en la guerra como miembro militar del ejército alemán y empieza con su ideología a partir de la finalización de esta Primera Guerra Mundial y de que él bueno, ingresa al partido dominante en ese momento en Alemania, empieza a trabajar una capacidad ideológica impresionante. Entonces empieza a generar un odio hacia toda esta raza judía. Ustedes me dirán, es que Francia, Inglaterra, Rusia, a partir de la tripleta o del triple ente que ellos generan después de la Primera Guerra Mundial, sí, controlaban y cuidaban a Europa, pero Alemania quería dominar el sistema financiero mundial. Entonces, ¿cuál era el primer golpe maestro en esto? Pues atacar a la raza judía. Entonces empiezan estos movimientos bélicos, empiezan las intervenciones militares, empiezan las invasiones hacia Polonia, hacia Checoslovaquia, y pues se desata la Segunda Guerra Mundial. Yo quiero contextualizar porque muchas veces nos vamos con la historia de que, pues es que la crisis, el desarrollo armamentista, sí, pero esto tiene un trasfondo, o sea, el dominio financiero, créanme lo que es impresionante. Y aquí les voy a comentar algo, nadie sabe para quién trabaja. Los alemanes generan esta guerra mundial, llevan a cabo el famoso holocausto hacia la raza judía y los ganones fueron los norteamericanos, como lo veremos más adelante en el imperialismo. Ellos son los que empiezan a dominar el sistema financiero a raíz de que Alemania pierde la Segunda Guerra Mundial, los judíos están debilitados, ellos empiezan también a tener una participación y una asociación con esta raza judía para poder, ¿cómo se llama?, dominar el sector financiero. A raíz de a finalizar la Segunda Guerra Mundial, el patrón de las arcas de cada nación ya no era el oro, se empieza a convertir en dólares. Actualmente ustedes saben que cada banco central de los países pues tienen un monto de sus divisas guardados, que es lo que le da sustento al valor de la moneda local. Aquí en México, por eso hay devaluaciones. O sea, significa que cada dólar lo único que puede soportar son 20, ahorita hablo en general, el tipo de cambio anda rondando los 20 pesos, son 20 pesos. Cada dólar que tiene el Banco de México puede soportar 20 pesos mexicanos. Eso es el tipo de cambio. Cuando hay devaluación significa que hay una inflación, el valor del peso disminuye y se empieza a generar lo que hablábamos la semana pasada, una crisis económica. Ahorita esto significa que por cada dólar que el Banco de México tiene en su resguardo, en sus arcas, soporta nada más 20 pesos mexicanos. Entonces, por eso cuando muchas veces baja estas divisas, ¿cómo se conoce? Se me fue ahorita el término, discúlpenme, llegó el alemán, estamos hablando de alemanes y me llega el alemán, una devaluación, perdónenme, hay una devaluación en la cual pues el peso empieza a valer menos con respecto a la moneda, que en este caso es el dólar y que es el patrón de cambio a nivel mundial. Pero bueno, prosigo con esto. Aquí se da en esta Segunda Guerra Mundial el famoso genocidio judío, que tiene sus causas en el antisemitismo. El antisemitismo es la hostilidad hacia los judíos basado en sus prejuicios religiosos, raciales, culturales y étnicos. Su origen se remonta a más de 2000 años en la historia. Ustedes bien saben que ha sido una raza perseguida por otras poblados, naciones, que han sido expulsados, que han sido perseguidos. Entonces, esto tiene su raíz, pero a diferencia del antisemitismo y el antijudaísmo, este, que el antijudaísmo va hacia la hostilidad, hacia la religión judía, en 1860, a causa de las ideas nacionalistas en Europa Occidental, las tendencias antisemitas aumentan.
Los judíos son descritos como un obstáculo a la identidad y la cohesión de la nación alemana y como enemigo dentro de ese país. A esto se le llama la cuestión judía. Se proponen soluciones a la cuestión judía, el reasentamiento, la deportación y la asimilación de la población judía a la cultura alemana. Vuelvo a insistirles, Alemania también forma parte de este movimiento industrial, tecnológico y científico, y como se creían una raza superior, consideraban a los judíos una raza inferior. Y como ellos dominaban el sector financiero, ese era el coraje, era el resentimiento, era la envidia que los alemanes tenían hacia esta raza judía. La propaganda nazi era una versión moderna de las representaciones malignas sobre los judíos que se nutrieron de miedos y resentimientos de los alemanes. Hitler llega al poder gracias a su proyecto ideológico. Este, el nazismo centra todo esto en el rechazo a la igualdad de las personas. El nazismo únicamente aceptaba a los alemanes puros. Digo, lo veremos más adelante. También hay una persecución hacia la ideología de los alemanes conservadores que no estaban de acuerdo con estos principios ideológicos que Hitler promulgaba. Aquí la grandeza aria tiene su origen en el darwinismo vulgar. Significa que es la tendencia que la raza más fuerte domina a la raza más débil y la tiene que dominar de acuerdo a lo que Darwin establece en sus principios teóricos en cuanto a la ley evolutiva de la especie humana. Eh, Aquí nosotros lo conocemos en México, el rico sobre el pobre, el que tiene poder sobre el que no tiene poder, el yugo, la emancipación, la discriminación, la exclusión de todas estas minorías. Esto es el darwinismo vulgar y centra a Hitler la grandeza aria en estos. Es una raza fuerte que tiene que dominar a las demás razas. Todo esto incita odio en contra de los judíos. ¿Por qué? Porque tratan de mantener la limpieza y pureza de la raza aria en ese momento. El 12 de marzo de 1941, el Estado alemán formuló la solución final al problema judío, el exterminio organizado y masivo de los judíos. De esta forma se legaliza y legitima la violencia hacia este grupo étnico. A partir de 1942, de manera metódica y masiva, se lleva a los judíos de todos los países bajo el dominio nazi a los famosos campos de concentración y campos de exterminio alemán. Aquí, esto es una frase. Exterminar vidas sin valor no significa, este, no significa hacerse culpable, pues ¿quién tiene la culpa de que el gato se coma al ratón? Digo, si ustedes lo toman así tal cual, vuelvo a insistirles, es este dominio en cuanto a la grandeza de esta raza aria en contra de los judíos. Ahora bien, aquí tenemos el holocausto, que es todo este exterminio que se da en los campos de concentración nazis. El exterminio de los judíos en Europa es por parte del régimen nacional socialista que Hitler establece en Alemania. De acuerdo a cifras obtenidas de acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas y de la OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte, se estima que en este holocausto o exterminio nazi mueren cerca de 13 millones de personas, 6 millones de judíos, 3.3 millones de prisioneros de guerra soviéticos, 2.5 millones de polacos cristianos, 100,000 obreros forzados de la Unión Soviética, 500,000 yugoslavos, 100,000 civiles checoslovacos, 84,000 deportados no judíos,
casi 220,000 gitanos de diferentes nacionalidades, 100,000 enfermos mentales alemanes en el programa de eutanasia voluntaria y 130,000 alemanes opositores al régimen, quienes no eran judíos. Me podrían escribir si ustedes observan bien la presentación. A ver, vamos a ver si ahí si ahí me pueden observar. A ver, ahorita me observan a mí. Ok, Leti, gracias, Nelly. Entonces, ahorita sí me pueden ver ustedes. A ver, vamos a volver a compartir pantalla y me vuelven a notificar. Sí, si se puede ver el contenido. Ok, ok, gracias. Entonces, ahí estamos. Entonces, les decía yo, de acuerdo a las cifras, les pido de favor si pueden silenciar su micrófono. Muchas gracias. Si no se vicia el audio y no escuchamos bien. Muchas gracias. Yo les decía, de acuerdo a las cifras, se estima que murieron cerca de 13 millones de personas en este movimiento. Esto solamente en Europa. O sea, quiero hacer claro, esto es solamente en Europa, de acuerdo al dominio nazi, porque aquí todavía tenemos la participación de Italia y de Japón en este bloque del eje, que eran los que tenían las ideas de Benito Mussolini y de el emperador Hirohito en Japón, con estas ideas nacionalistas, o sea, de que Italia, Alemania, Japón tenían que dominar el orden o la orbe mundial. Ustedes bien saben que hubo también conflictos entre Japón y China, hubo conflictos entre Japón y la ex Unión Soviética por el dominio territorial de ciertas zonas del Pacífico del oeste. Entonces, hay que tener en cuenta todo esto. Los campos de concentración son inicialmente para internar a los presos y opositores al régimen que establece Hitler, porque bien, aquí también se hace una discriminación. Digo, ahorita que estamos en este tema que se dio en febrero, marzo de este año del feminismo, y la discriminación hacia los grupos vulnerables. Aquí a todas estas personas gitanos, magos, merolicos, gente, ¿cómo les puedo decir? Pobre, en situación de calle, gente con tendencias homosexuales, son perseguidos. O sea, créanmelo, esto de la discriminación y la no igualdad entre los sexos y las preferencias no es de ahorita, esto viene desde hace muchos siglos atrás, este, y se ocupan estos campos de concentración también para exterminar a todo este tipo de personas que se consideraban no aptas, no adecuadas para el progreso de la raza o el desarrollo de la raza aria. Ellos querían una raza pura. Desde que se instaura la solución final, se empiezan a establecer campos de concentración. Entre los famosos tenemos Auschwitz, Birkenau, Treblinka y Magdanek. Pero el más famoso es Auschwitz, en Polonia, que es el campo de concentración más grande en ese momento y que genera los terrores y los homicidios y asesinatos más crueles y brutales que pues la humanidad tiene historia. Ahora bien, el fin de la guerra se da el 27 de enero de 1945. Llegan los ejércitos aliados a Auschwitz
y liberan a los presos de los campos de concentración. Entre los casos más conocidos y que la prensa ha hecho eco está el Primo Levi, Jean Amery, Elie Wiesel, Bruno Bettelheim, que son los que han dado testimonio vivo de la crueldad que se vivió en estos campos de concentración. Tenemos aquí también un movimiento que se llama el negacionismo del holocausto. Son estos grupos neonazis que generan teorías de conspiración acerca de que el holocausto no existió, que los centros de concentración eran prisiones en donde se llevaban a los prisioneros de guerra, a los detractores del movimiento político que en ese momento Hitler había establecido, pero pues, ustedes conocen la historia. Inclusive yo les recomiendo poder entrar, ahorita hay visita virtual al Museo de Memoria y Tolerancia aquí en la Ciudad de México, para que vean ustedes todo esto. Digo, aquí se da esta visión, aquí quiero yo ser muy claro porque es como la visión de los vencidos, es como cuando la conquista de nuestro pueblo azteca, de nuestra cultura prehispánica por parte de los españoles. Hay una visión de los españoles, pero también había una visión de los vencidos. En este caso, aquí la visión de los vencidos es de los judíos. Son los que pues cuentan la historia, los aliados que son los que ganan la guerra, cuentan esta visión de los vencidos, pero no se cuenta también la versión de lo que ahorita nos apuramos, de lo que fueron los alemanes, porque después de la Segunda Guerra Mundial también hubo mucha masacre. Ustedes saben que se divide Alemania en dos, Alemania democrática y la Alemania federal, en la cual pues una es dominada por los soviéticos y la otra por los países aliados, Inglaterra, Francia y Estados Unidos, y en la cual pues hay también un maltrato hacia la cultura alemana. Hay homicidios, hay asesinatos, hay exterminio también de esta raza, hay violaciones, hay vejaciones, pero vuelvo a insistir, se conoce ahorita una versión, pero yo sí los invito a que puedan ustedes profundizar en todo este tema y poderlo profundizar y entender mejor. Tenemos ahora la Guerra Fría que se da entre estos dos bandos, los Estados Unidos y la ex Unión Soviética, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿sí? Uno encabeza el bloque capitalista, Estados Unidos, y la URSS encabeza el bloque socialista. A partir de esta Guerra Fría, el mundo se vuelve unipolar, o sea, hay dos bandos, pero a raíz de que la división de la ex Unión Soviética a finales de los años 80, de la caída del muro de Berlín en Alemania, que se unifica Alemania en una sola nación, empieza a haber aquí problemas en las dos grandes potencias, en Estados Unidos y la Unión Soviética, que son las dos naciones que rigen los sistemas capitalista y socialista respectivamente. Como vamos a ver más adelante, hay una crisis que da paso a lo que ahora conocemos como el neoliberalismo, el libre mercado, la libre oferta y demanda de productos y servicios a nivel mundial. El que tiene compra, el que no tiene no compra, y se va haciendo una brecha más grande entre los pobres y los ricos. Aquí tenemos que la Unión Soviética tiene crisis en cuanto a los bienes de consumo y alimentos que producen no son suficientes para satisfacer las necesidades de la población y los rusos tienen que importar. Hay enormes gastos militares provocados por una crisis en su modelo económico y por la Guerra Fría que sostuvo por muchos años, como 4 décadas, con los Estados Unidos. La industria soviética se estaba retrasando mucho con respecto al ámbito mundial en cuanto a tecnología, o sea, la tecnología usada en la industria soviética estaba pues cayendo y de Estados Unidos aprovecha esto para tener un crecimiento y auge tecnológico, científico e industrial. Los países que estaban bajo el dominio de la Unión Soviética se sienten desfavorecidos por este retraso y empiezan a hacer sus propias revoluciones para poderse emancipar del yugo soviético en ese momento. Pero también Estados Unidos tiene una crisis. El estado de bienestar tiene sus dificultades,
cómo asegurar el pleno empleo hacia toda la población de ese país y el control del funcionamiento de las organizaciones. Recuerden ustedes que hay empresas del sector privado que no permiten que los gobiernos interfieran en sus decisiones como entes económicos. Muchas empresas e industrias disminuyen sus ventas y ganancias, ocasiona que cierren, hay un empobrecimiento de la gente, desempleo, una inflación, y ante estos sucesos los gobiernos toman medidas para cambiar el rumbo de la economía, lo que significa el fin del estado de bienestar en Estados Unidos. El conflicto entre Israel y los países árabes también agudiza el problema en cuanto a los países miembros del OPEP, los países que producen y exportan petróleo, y esto orilla también acá hay otra crisis económica y que afecta a los Estados Unidos en cuanto al precio del barril del crudo. La crisis económica del mundo occidental genera una desestabilización también en la nación norteamericana, y ahorita lo podemos ver con esta cuestión de la lucha étnica que se está dando en Estados Unidos a raíz de la muerte del ciudadano George Floyd en el estado de Minnesota. Ahora bien, el programa neoliberal está caracterizado por estos rasgos. El crecimiento económico es la razón de ser de la economía. Se privatizan empresas públicas. Aquí en México hay N casos. La banca se privatiza, el sector eléctrico está por privatizarse, el sector telefónico se privatizó. Se abren sin restricciones las fronteras a mercancías y capitales. Esto orilla que haya una competencia desleal y que las pequeñas empresas empiecen a desaparecer. Para promover la inversión privada se flexibiliza la legislación laboral, es decir, se baja el costo de la mano de obra, algo que afecta a México en la franja fronteriza con Estados Unidos, en las famosas maquilas. Yo aquí les pongo esta imagen, una persona en esta economía neoliberal, pues tiene que elegir entre dos personas que están depredando los precios, ofertando aquí una sandía. Entonces, aquí uno lo da 1,000 y el otro lo da en 900. Esa es una guerra de precios y ese es algo de la política neoliberal que hoy en día domina a los países capitalistas. Tenemos también en este tiempo de la Guerra Fría y finalizar el siglo XX, pues ya la descolonización de África, o sea, muchas de las naciones africanas también caen en esta idea de tener que separarse del yugo francés, inglés, portugués, español, del cual eran objetos y de la explotación que también tenían estas naciones. Aquí tenemos nosotros también la descolonización en China, discúlpenme, en Asia. Tenemos la guerra ruso-nipona, las agitaciones en las provincias del Cantón y el Yangtze y la guerra en Indochina. Ahorita hablo rápido, toda esta información ustedes la tienen en el contenido extenso de la plataforma y la sesión va a quedar grabada para que ustedes puedan revisar todos estos contenidos. En México, en América Latina no somos la excepción. También a raíz de la Segunda Guerra Mundial empiezan ideologías nacionalistas, socialistas. Aquí ejemplos de dictaduras tenemos N cantidad: Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Panamá, Colombia, Ecuador, Paraguay, Argentina, Chile, sufren de estos movimientos dictatoriales. La dictadura es un régimen político en el que el poder se concentra en una persona o en un grupo de personas. Los puestos gubernamentales no los ganan por elección, sino que se autoimponen estas personas. Hay una restricción en la participación de los ciudadanos en estas, son características de las dictaduras. Los líderes provienen del sector militar, los famosos golpes de Estado. Se instituyen leyes marciales y las fuerzas militares tienen facultades extraordinarias. Cuba es otro caso de una dictadura con Fidel Castro. Formas de represión, pues sabemos que está la censura, el exilio, la detención, la desaparición de personas, el asesinato y la tortura, que como lo pueden ustedes saber en nuestra historia de México, no es una situación actual del gobierno de López Obrador. Esto viene desde muchos sexenios atrás, desde Gustavo Díaz Ordaz, que comienza con la matanza del 68, empiezan esta pseudo dictadura o dominio
de un partido hegemónico, que en este caso era el Partido Revolucionario Institucional. Hay una transición hacia el PAN en el 2000, regresa el PRI con Enrique Peña Nieto y ahorita con el presidente López Obrador, con Morena, pues hay una transformación entrecomillada, pero que sigue llevando a cabo todos estos rubros de forma de represión. Están las finalizaciones de las dictaduras y no sé si tengan ustedes alguna pregunta, duda, queja, sugerencia que quieran ustedes realizar antes de que nos finalicemos el tiempo y se cierre nuestra sesión. 2 minutos, de 2 a 3 minutos, Leti, no es de más, o sea, el audio no tiene que durar mucho, 1 minuto y medio, 2 minutos, a lo más 3 minutos, pero nada más, no, 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 no tiene que ser de mayor duración. Sí, Ceci, pueden hacer su línea de tiempo. Digo, ahorita, lástima que ya quité la presentación, pero puede ser una línea, un plano cartesiano y ustedes ir marcando tiempos o en un cuadro lo pueden también ir marcando su línea de tiempo, por favor. Sí, Nelly, está bien, no hay ningún problema.